Buenos días. Hoy vamos a tener una sesión informativa con dos expertos en cirugía robótica para urología. A mi derecha está sentado el profesor Daniel Samadi, que es jefe de cirugía robótica del Hospital Lenox Hill de Nueva York, y a la izquierda está el urólogo español Ignacio Moncada, que es jefe del Servicio de Urología y Cirugía Robótica del Hospital de la Zarzuela. Entonces, la idea es que yo les haré alguna pregunta al principio, pero espero que ellos mismos se vayan animando y me eviten trabajar. Pues, bueno, la primera pregunta es, llevamos ya más de 10 años hablando de cirugía robótica y no sé cuál es la expectativa del futuro, si es algo que va a ir poco a poco o esperáis una revolución o que se extienda. Creo que si miramos la tecnología de la robótica en los últimos 10 años, empezamos con algunos robots que eran la primera generación y esto era una gran ventaja en el uso de la técnica laparoscópica, el utilizar estas herramientas. Y en la última década estos robots se han ido afinando más. Estamos en la tercera generación de robots. Hay cámaras, se mejora la magnificación, las herramientas y las capacidades se han mejorado. Y la comunidad de urología y muchos de los campos, ginecología y cirujanos en general, se han unido para usar esta tecnología para poder mejorar la calidad de vida con menos pérdida de sangre, mejor recuperación, etcétera, etcétera. Todo esto ha mejorado. Yo creo que el futuro del cáncer de próstata no va a ser solo la cirugía, sino también se va a basar en muchos estudios genéticos que se van a hacer para intentar decidir qué paciente va a pasar por cirugía o no. El mismo tipo de cáncer, dos pacientes. Uno va a ir a pruebas genéticas para asegurarse que tenemos una enfermedad que va evolucionando de distinta manera y otro paciente a lo mejor tiene que ir a la semana que viene a operarse. Mejores cirujanos que van a poder decidir mejor quién tiene riesgo y no. Y esto va a ser un cambio enorme para el futuro. Vamos a tener esos alcances en España. ¿En España cómo estamos en relación con lo que pasa en el mundo? Bueno, en España no estamos mal tampoco. Hay 23 sistemas instalados, 23 o 25 sistemas instalados y bueno, pues vamos adquiriendo cierta experiencia. También los cirujanos, los urólogos, bueno, y los cirujanos en general robóticos que hacen cirugía robótica en España, porque muchos de ellos son, como se ha dicho, ginecólogos, también hay otorrinolaringólogos y hay otras especialidades que también bueno, pues participan del uso de esta herramienta que es fantástica. Yo creo que el uso del Da Vinci ha abierto puertas que estaban cerradas anteriormente. Es un instrumento que nos permite hacer cirugía en cierto modo a distancia del paciente. Ahora operamos pues a 4 o 6 metros del paciente, pero podemos hacerlo a 4 o 6.000 kilómetros, ¿no? Y seguramente eso supondrá un enorme cambio en el futuro. En España, si nos referimos a eso, pues tenemos que avanzar todavía. Si en Estados Unidos hay aproximadamente un robot por cada 150.000 habitantes, en España es por cada 2 millones de habitantes, ¿no? Y en ese sentido, pues todavía nos falta recorrido. Sin duda alguna ese camino lo andaremos, un poco más tarde o un poco más temprano. Cuando empezó la cirugía robótica, muchos de vuestros colegas decían que, bueno, que en el fondo era más de lo mismo y que para qué meterse en una inversión tan cara, que se no iba a compensar. Hubo muchos recelos al principio, como pasa con todas las nuevas tecnologías, por otra parte. ¿Eso se ha vencido ya? ¿Ya los tenéis a todos convencidos o sigue habiendo resistentes que prefieren el bisturí a mano? Bueno, te diría que la respuesta corta es que probablemente el debate entre robótica y cirugía abierta casi ya se ha acabado. Hay muy poca gente que sigue debatiendo sobre los beneficios de la cirugía robótica, pero la herramienta es lo buena que sea, como bueno será la persona que está detrás de la máquina. Siempre le digo a los pacientes que siempre tienes que buscar un cirujano experto. El robot será lo bueno que sea el cirujano. Habiendo dicho esto, también te diría que si tenemos un cirujano muy experimentado que hace cirugía abierta y que te va a dar el resultado, función sexual, control urinario, control del cáncer, y tienes a un cirujano robótico que no tiene experiencia y va a tener complicaciones,
opciones, yo elegiría la cirugía abierta en este caso, con lo cual es muy importante para los pacientes el saberlo. Si tienes un cirujano muy experimentado que hace abierta, que tiene también utiliza el feedback del tacto y no puede ver bien porque hay mucha sangre en el campo, en vez de un cirujano robótico experimentado, van a utilizar entrar en áreas que son difíciles y en zonas que son difíciles de entrar manualmente, y por eso elegiría la robótica. ¿Por qué hacer transfusiones o grandes incisiones y dolor y no poder ver el detalle de la cirugía que tenemos con la robótica? Como cirujanos, como sabéis, no nos gusta el cambio, ¿no? Es la naturaleza que estar en contra del cambio, ¿no? Es una transición difícil, pero yo creo que las generaciones más mayores de urólogos, como que se están jubilando, dicen, bueno, ¿esto va a ser parte de nuestra práctica? No. Pero la cosa es elegir sabiamente al cirujano experimentado más la técnica con un buen resultado. A lo mejor un resultado, un cirujano menos experimentado con una tecnología más avanzada, a lo mejor no es lo mejor. De los sistemas Da Vinci pues siempre supone un cambio y hay una resistencia natural al cambio. Todo el mundo le parece que cambiar, que hacer algo nuevo, que qué necesidad hay, que estábamos haciéndolo bien. Yo creo que esa resistencia al cambio es natural y es comprensible, sobre todo en cirujanos, como el doctor Samadi dice, pues expertos, cirujanos que, bueno, tenían buenos resultados y, en fin, aprender una técnica nueva, con un sistema nuevo, un sistema que puede ser caro, pues sin duda alguna, en fin, hace que uno no quiera cambiar demasiado. Sin embargo, pues la evidencia que hay hoy en día es que la cirugía robótica tiene mejores resultados que la cirugía abierta. ¿Tiene mejores resultados en las cuestiones secundarias, digamos, que no es que no sean importantes? Me refiero, cuando hablamos de cáncer hablamos de supervivencia, que es el goal, es la meta, el objetivo principal, y luego están los efectos secundarios, pues de una herida más complicada, mayor tiempo de recuperación. El efecto, claramente en estos segundos efectos secundarios, en los, digamos, menores, hay una mejoría, porque la incisión es menor, hay menos riesgo de infección. ¿En la supervivencia al cáncer también se nota? Creo que cuando empiezas a hacer cirugía robótica, en los primeros años vas a ver cómo que los movimientos no son fluidos, porque pasas de la cirugía abierta a la robótica. Es una cirugía que es totalmente distinta, de una anatomía distinta, y los movimientos son como están más trabados, y el detalle de la operación todavía no llegas a tenerlo, pero hay una curva de aprendizaje en esta cirugía. Necesitas tiempo y cientos de casos para ser bueno, pero creo que llegas a una zona de confort y hay que definir si son 500 casos, 1000 casos, o sean los que sean. Pero parece que cuanto más haces, mejor te conviertes, ¿no? Y es como los jugadores de fútbol, cómo ven su juego, ¿no? Cómo hemos jugado, cómo hemos ganado y por qué hemos perdido, qué es lo que ha pasado, qué hemos hecho con los jugadores. Hay que hacer exactamente lo mismo en las cirugías. Ver cada operación que has hecho, por qué este hombre de 50 años es potente y sexualmente activo después de un mes de la cirugía, y alguien que ha pasado por la cirugía lleva un año sin poder ser activo sexualmente, pues a lo mejor una sutura que no tenías que haber hecho, y esto es lo que te permite hacer la cirugía robótica, ver la operación y modificarla constantemente. Y antes hemos hablado de algunas técnicas que hemos desarrollado, por ejemplo, la técnica SMART que hemos desarrollado, que empecé hace unos 6-7 años, nos dice que en cualquier cirugía siempre venimos de fuera hacia adentro. Movemos los nervios hacia los lados y luego se saca la próstata. Y al mover los nervios ya estás haciendo el sparing de nervios que se había definido hace tiempo, pero causas trauma sin saberlo. Porque al principio se hacían muchas suturas, a lo mejor puedes causar traumas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque he visto mis vídeos y yo me he dado cuenta, aprendes de ver, vas cambiando constantemente. Con esta nueva técnica que utilizo, básicamente voy desde dentro hacia afuera. Quito la próstata, digamos, desde el alrededor, y eso me permite tener luego una función sexual y mejor continencia después. Lógicamente, conocer tu anatomía, que lo hemos conseguido con la cirugía abierta y toda la técnica que coges con la laparoscopia, es muy buena, y con la robótica es la mezcla de todo esto lo que hace que sea tan bueno.
cáncer de próstata particularmente, pues claro, a la gente lo que le preocupa es la supervivencia, como decías tú. En fin, no me quiero morir, el control oncológico del cáncer. Pero el control oncológico del cáncer es algo que se puede hacer bien con la cirugía que había hasta ahora. Lo que es particularmente importante es las secuelas que puede haber, especialmente los problemas de erección y los problemas de continencia, o problemas de continencia y de erección, en ese orden, porque la incontinencia afecta más a la calidad de vida muchas veces que los problemas de erección. Y eso es un poco lo que ha supuesto la cirugía robótica, un avance en ese sentido. Quizás el control oncológico ya estaba bien con las técnicas que se utilizaban hasta ahora, el control de la continencia, el que no haya problemas de continencia, el que se pueda respetar los nervios con la técnica que el doctor Samadi ha desarrollado, la técnica SMART, se pueden preservar esas funciones que son fundamentales para un individuo que va a vivir lo mismo que viviría si no tuviera el cáncer de próstata y que, sin embargo, pues podría estar afectado de eso y en fin, tener una calidad de vida mucho peor, ¿no? Eso es quizás, bajo mi punto de vista, bueno, pues lo que ha supuesto el refinamiento de la técnica quirúrgica con la ayuda del robot Da Vinci. Y sí, exactamente. Es un punto muy importante del que estamos hablando. Porque hace años, cuando hacíamos la cirugía abierta, y yo escuchaba a alguno de los mentores que hemos tenido, la respuesta era, bueno, tienes suerte de que hemos quitado el cáncer y que sigues vivo, y este tipo estaba acompañado el resto de su vida. Y eso es inaceptable hoy en día. Y por eso creo que la cirugía robótica no es para todo el mundo. Tienes que tener el compromiso y el programa y el centro de excelencia para poder hacer lo que hay que hacer. Ahora vemos cómo los hombres viven mucho más que antes. Antes los 70 era ser mayor y ahora 80, 90 años se puede vivir. Y la cirugía que hacemos creo que va a ser probablemente mejor que utilizar la radiación, por ejemplo. Tiene que tener un efecto más a largo plazo y duradero. Por eso es tan importante prestar atención a la técnica y a la continencia y a la función sexual, que, por cierto, no solo afecta al hombre, sino también al dormitorio, a la mujer, a las novias. Por eso también es tan crítico hacer esto bien. Claro, que los hombres cada vez viven más y me imagino que con esta técnica, que es menos agresiva, también se les puede operar más mayores. Yo no sé cuál es su récord de paciente, de decir, pues he llegado a operar a un señor ¿de qué edad? Bueno, sí es cierto, porque teníamos la edad de 70 para cirugía abierta. Bueno, al 71, bueno, era algo muy interesante. 71 era mayor y 69 era una persona joven. Entonces, si tienes 10 años de longevidad, así que hacemos la cirugía. La cifra son las que son. Pero hay que ver todo el paciente en general. ¿Quién tienes delante? Quizás veo un tipo de 50 años que tiene diabetes, obesidad, alta presión. Entonces le voy a decir, bueno, no eres un buen candidato para la cirugía. Y quizás vea a un paciente de 72 años que juega al tenis y está en buena forma. Digo, si tienes este cáncer, pero podemos entrar y en 1 hora y media de cirugía sacarlo. Y utilizar la radiación solo después de la cirugía si es necesario. Con lo cual creo que los cuidados individualizados, personalizados, es la manera en la que vamos a hacer el futuro, ¿no? No se puede generalizar, pero sí, esta tecnología, cuando puedes tratar al paciente más eficaz, se puede utilizar incluso con pacientes más mayores. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que un concepto es el de la edad biológica, ¿no? Sí. Claro, no existe el límite, 70 años. ¿Cuánto viven los hombres en España? Pues 80 años aproximadamente, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues si tiene una esperanza de vida mayor de 10 años, pues podría ser candidato a cirugía. Pero el tema no es solo la supervivencia, es decir, yo puedo tener 75 años, es decir, bueno, estoy cerca de de los 80 años, que sería mi esperanza media de vida, y sin embargo estoy teniendo problemas, tengo hematuria, es decir, orino sangre, tengo dificultad para orinar, tengo un cáncer de próstata. Probablemente la cirugía no le alargará la vida, porque ya está, bueno, pues cerca de morirse por otras razones y no por ese cáncer. Sin embargo, vamos a mejorar su calidad de vida. Yo creo que ese es, digamos, un concepto importante, ¿no? La calidad de vida de los hombres. No se trata de vivir 80 años, se trata de vivir 80 años con buena calidad de vida, con un nivel, bueno, pues en fin, no estar enfermo o en el hospital o yendo cada 2 días a urgencias porque tengo hematuria o porque no puedo orinar y me tienen que poner la sonda. Eso también es muy importante.
importante. Por lo tanto, el límite de edad no existe, excepto el límite, bueno, pues de la edad biológica. Evidentemente, en el beneficio que vamos a tener al paciente, lo que se va a beneficiar es lo que nos debe preocupar, ¿no? No tanto la edad. Pero, en fin, yo supongo que él ha operado individuos de más de 75 años, seguro, ¿no? ¿De cuántos los Nosotros algunos también. Habéis mencionado los dos varias veces el asunto. En un grupo selecto de hombres que están muy sanos, sí que los puedes coger y tratarles, ¿no? Y quiero mencionar algo sobre la comida española. Llevo aquí 48 horas y creo que una de las razones por que los hombres viven más es porque tenéis el mejor café del mundo, al menos el vino tinto también, con todos los antioxidantes van a hacer que vivan más, y mi colega tiene mucha suerte de tener este café de mejor calidad que yo. Pero además, nosotros hemos defendido el café para hombres y mujeres porque ayuda con muchas otras cosas. Con lo cual, tenéis un problema porque vais a tener muchos hombres que vivan mucho más. Habéis mencionado los dos una cosa que a los pacientes con cáncer de próstata y con cáncer en general les preocupa mucho, ¿no? Que es la radiación. El intentar reducir lo que es el pasar por radiación. ¿Se consigue con esta técnica y por qué? Quiero decir... Creo que como cirujano, cuando haces un comentario de radiación, dicen, bueno, es un cirujano, solo quiere hacer cirugía, pero creo que la radiación tiene un papel muy importante. La radiación era muy valiosa cuando teníamos la cirugía abierta, que era muy complicada. La radiación era un plan muy bueno y popular. Hoy, cuando ya podemos cuidar el proceso, es decir, ¿por qué la cirugía es más eficaz que la radiación? Pues porque con la cirugía vas a hacer un estadiaje muy preciso, sacas toda la próstata, sabes exactamente qué tipo de cáncer tienes, cuáles los scores, el PSA, su seguimiento después de la cirugía es muy eficaz, tiene que ser 0. La radiación no te lo da, con lo cual con un simple test de sangre sé que se ha herido el PSA y a lo mejor puedo reducir la radiación por riesgo de recidiva. Entonces es cuando es efectiva la radiación. ¿Por qué no soy un fan de radiar como hacíamos antes? Porque la radiación tiene sus propios efectos secundarios y cuando radias puede afectar al recto. Con toda la tecnología que ha avanzado con ahí los IRGTs, la radiación puede pasar al recto o a la vejiga y del 2 al 5% podemos ver cáncer rectal, cáncer de vejiga. Con lo cual el efecto de la radiación puede entrar después. Luego habrá pacientes que van a tener van a sangrar por el recto y tal, pero con este tipo de cirugía podemos mejorar la calidad de vida y evitar todas estas cosas. Para mí es una manera lógica de ver las cosas. Con la radiación también tenemos que dar inyecciones de hormonas que reducen tu testosterona, te puede afectar al corazón, la menopausia viril. Entonces hay que tener cuidado con quién elegimos para dar radiación. Yo estoy totalmente de acuerdo, tengo el mismo punto de vista. Yo creo que la radioterapia, que se parece menos agresiva o menos invasiva que la cirugía, pues no lo es tanto. La radioterapia tiene sus efectos secundarios, es una buena ayuda cuando hacemos una cirugía y hay un tumor que recurre, pero como primera entrada controla peor el tumor. Como, digamos, primera idea es un tratamiento menos eficaz o con una tasa de recurrencia de tumores más grande, ¿no? Por lo tanto, debemos usarlo en aquellos individuos en los que la cirugía sería pues muy agresiva o que no van a soportar problemas cardíacos o por problemas de otro tipo una intervención. Pero es que además, hoy en día, con la cirugía robótica, los pacientes tienen una agresión mínima. O sea que el hecho de estar sometido a 30 sesiones de radioterapia frente a un ingreso de 2 o 3 días en un hospital, 2 o 3 días en nuestro centro, probablemente el doctor Samadi tiene a los pacientes menos tiempo en el hospital, ¿no? Es decir, que no es un gran problema, como dicen los americanos, not a big deal, ¿no? La cirugía tampoco, robótica, no es una agresión que sea mayor que la radioterapia, todo lo contrario. Hoy en día yo creo que siendo más efectiva, controlando mejor otros problemas, pudiendo tener la radioterapia como una segunda arma cuando hay una recurrencia del tumor, la verdad es que pues ahora mismo se inclina
casi siempre la medicina por la cirugía robótica en lugar de la radioterapia. ¿Se puede combinar? Tiene mucho sentido porque se han publicado datos de oncólogos radiólogos, por ejemplo, mi amigo Michael Zalewski del Memorial, compara la radiación con la cirugía y el riesgo de metástasis con la radiación es de un 50% más que la cirugía a largo plazo, con lo cual hay datos que soportan esta idea. Esto lo ha publicado por Radiation of Oncology. Y muchas veces esto puede funcionar después de la cirugía, pero nos estamos alejando de las técnicas más antiguas en las que decían, bueno, la cirugía abierta es más difícil, vamos a la radiología. No podemos hablar de cáncer de próstata sin hablar de dos temas que están siempre en el debate. Uno es el cribado y el riesgo de falsos positivos, de tratar de más a las personas. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, hay una polémica, es un tema controvertido. El cribado, el screening con el PSA, básicamente, porque es lo que, digamos, es más sencillo para hacer. Hay, bueno, pues controversia porque en algunos casos se piensa que si se hace un PSA y se descubre un cáncer que puede ser poco agresivo, en realidad no le estamos haciendo ningún favor a ese individuo, sino que estamos bueno, pues sometiéndole a un sobretratamiento si es que descubrimos un cáncer. Yo creo que es una polémica realmente un poco falsa, porque siempre es mejor descubrir un cáncer antes que tarde, siempre es mejor. Y siempre es mejor etiquetarlo y pensar, bueno, es un cáncer que merece la pena operar o tratar, o es un cáncer en un individuo mayor que es poco agresivo y que merece la pena, bueno, pues no tratar, observar o estar, en fin, pendiente de él. Yo creo que no es el PSA o el screening de cáncer de próstata el problema, sino es la identificación de tumores agresivos frente a tumores indolentes que no serían agresivos. Creo que esta pregunta que acabas de hacer toca muchas llagas, ¿no? Es muy sensible. El cribado de PSA en la última década es un objetivo que cambia, ¿no? Cada vez que vas a las reuniones anuales cambian las guías y se han creado mucha confusión para los hombres. Los hombres no saben si se hace el análisis de sangre a los 40, 45, 50, 55 o 69 es cuando hay que hacer eficazmente el PSA. Yo creo que si veremos todos los datos que tenemos, si vemos los cánceres de próstata en los jóvenes del 10 al 15%, vemos que los cánceres de jóvenes son muy agresivos y darle la espalda a esa población es un error enorme. Así que yo siempre pido un PSA base a los 40. Y hay muchos datos que vienen de Andrew Vickers, por ejemplo, que nos dicen que si el PSA es de menos de 1,5, cuando tienes 40, el riesgo de tener un cáncer de próstata será menor. También hay que individualizar los casos, ver a todo el paciente. ¿Cuál es la estratificación del riesgo? Factores de riesgo, historial familiar, las pruebas de la próstata. Estas guías son para la población en general, pero tú como persona, como individuo, tenemos que verte a ti, ver cuál es tu próstata. Tu caso, a lo mejor una próstata grande puede dar un PSA más alta, puede dar más información. No es una prueba específica o un antígeno específico para el cáncer de próstata, sino para la próstata. Cuando encontremos mejores marcadores de tumores, no sé si sea el 4Case4 o el Prostate Health Index o el PCA3 de la prueba de orina, darle la espalda al PSA es un error y este debate tiene que seguirse dando. Y hasta entonces, hasta que tengamos a nuevos marcadores, yo seguiría haciendo este cribaje en los jóvenes. E incluso también el papel de las mujeres es importante para que los hombres vayan a hacerse pruebas. Esto también lo hemos estado hablando otras veces. La gestión del PSA es un arte, además, y no creo que una cifra sea la razón en la que te diga que tengo que actuar o no. La idea de que algunas organizaciones presentan de que un PSA elevado es biopsia y biopsia es cirugía, no, es un enfoque muy naif.
de un pensamiento muy naif. No es como los urólogos tendrían que pensar, y seguro que no lo hacen así. Y tenemos que seguir con este debate. Pero tienes que conocer cuáles son tus riesgos, tu PSA, y tener una segunda y tercera opinión para detectar el cáncer pronto. Por eso lo llamamos este asesino silencioso. ¿Cómo sabes? Si no haces pruebas, ¿cómo vas a saber que tienes cáncer? Hacer las pruebas nos puede ayudar a tener más longevidad. Uno de los problemas que tiene el cáncer de próstata, aparte de que sea silencioso, es que todavía nos faltan marcadores que nos permita estratificar y definir, ¿no?, cómo funciona. Y esto choca mucho con algo que estamos oyendo hablar ahora todo el tiempo, que es los tratamientos personalizados en oncología, ¿no? Yo no sé si el cáncer de próstata en este sentido va un poco retrasado con respecto a otros, como el de mama o el de colon, o incluso empieza a haber mutaciones muy claras en el de pulmón, o ¿cómo estáis ahí? Bueno, no va tan retrasado. Realmente sí que hay datos de estudios genéticos que nos hablan de, pues de alteraciones que pueden encontrarse en cánceres de próstata que no se encontrarían en otros individuos. Sí que hay otros métodos, como él ha mencionado, el 4K score o el 4K, que es pues una ayuda para identificar tumores de alto riesgo en frente a tumores de bajo riesgo que no requerirían un tratamiento agresivo como la cirugía. En definitiva, sí que pues también utilizamos ahora las técnicas de resonancia magnética para identificar tumores más agresivos, las técnicas de biopsia con fusión para pues alcanzar esas zonas sospechosas, y pronto pues se expandirá más el tratamiento focal del cáncer de próstata. En definitiva, sí que se hacen avances, ¿no? Yo creo que no es cierto que en el cáncer de próstata vayamos detrás del cáncer de mama, y de hecho, pues son todas esas cosas las que harán avanzar pues el conocimiento y pues nuestra mejor manera de tratar a los pacientes. Pero o sea, sí se saben cosas. Sí, efectivamente, y además si comparamos el cáncer de próstata con el de mama, las estadísticas son idénticas, es impresionante. No sé si lo sabéis, pero es la misma incidencia la del cáncer de próstata y de pecho, la misma cantidad de fallecimientos, de hallazgos. La razón por la que el cáncer de mama tiene mucha más atención es porque las mujeres son las ganadoras, son proactivas. Las mujeres quieren hacerse ese cribado, lo piden, si dicen no te hagas la mamografía, van a salir y dicen no, van a quejarse y van a actuar. El 70% de las decisiones de salud las toman las mujeres y por eso están metidas en esta dinámica. Y te diré que si no fuera por mi mujer, seguramente yo no iría al médico, ¿no? O sea que son muy buenas en eso las mujeres. Y los hombres, yo creo que si el problema no está, ¿por qué resolverlo? Si no lo veo, no somos tan proactivos y por eso creo que hay una imagen de que el cáncer de próstata va por detrás, pero no es así. Ahora tenemos, como mi amigo ha mencionado, las biopsias guiadas por resonancia magnética, con lo cual podemos saber dónde está la lesión. Tenemos muchas pruebas genéticas, no solo antes de la biopsia, incluso después de la cirugía, para decidir qué persona va a llevar radiación o no va a ir a radiación. Con lo cual nos vamos haciendo más específicos y más objetivados, si quieres, y lo vamos mejorando. Y tenemos todo esto es un ingrediente más. El mensaje para los hombres que tienen diagnóstico de cáncer de próstata es que no es una sentencia de muerte. No tienes que tener miedo a la incontinencia, a la disfunción sexual. Hay riesgos, hagas lo que hagas. Incluso, no sé, la gente habla de otros enfoques que se puedan tomar. Hay pacientes que a lo mejor son mayores que dicen se les quita la próstata y se puede hacer un buen seguimiento y un buen resultado y se puede dar una buena calidad de vida. Esta medicina personalizada de tratamientos, inmunoterapia que se está hablando ahora, haga que retroceda la importancia de la cirugía, o va a seguir siendo una primera línea en este tipo de cáncer? You mean as far as surgery? Cirugía. Yo creo que llegará el día en el que no tengamos que hacer operaciones y que quizás tengamos que objetivar, ver cuál es esa zona y reducir la cantidad de cirugías. Nunca va a desaparecer, porque lo hemos visto con el cáncer de hígado, con el cáncer de páncreas. Y si ves cada cáncer, la cirugía siempre es la primera línea de tratamiento. Con lo cual la cirugía para los procesos, para el cáncer de próstata agresivo, del que hemos hablado, es
es primera línea. Sí, hay algunos tipos que son más agresivos que otros de cáncer. Y para los agresivos, yo creo que la combinación de cirugía y radiación y quimio es muy eficaz. Para muchos otros cánceres de próstata vamos a decidir a lo mejor hacer terapia local. Eso es lo que se hace. No es efectivamente, no se ha probado efectivamente, pero será el caso. Si hacemos menor cirugía, podremos nosotros jugar más al golf y también tener mejor calidad de vida y hacer más ejercicio. Sí, claro. ¿Qué piensa de la cirugía focal en lugar de la terapia focal con crioterapia o con otras fuentes de energía, hacer la cirugía solamente localizada para extirpar un tumor pequeño en la próstata? ¿Usted cree que eso puede tener un papel en el futuro? Bueno, es una pregunta muy importante de la que estamos tratando. La cirugía focal. Hace esta pregunta porque hace años quitábamos todo el riñón en el cáncer de riñón y ahora quitamos parte del riñón y, lógicamente, es un estándar para muchos tipos de cánceres. La nefrectomía parcial. La terapia focal que afecta a la próstata con láser o con calor, por ejemplo, no está preparada para llegar al prime time, digamos, porque tenemos biopsias randomizadas. El cáncer de próstata es una enfermedad multifocal y no se ve exactamente dónde está el cáncer. Con las resonancias magnéticas vamos a detectar mejor. Quizás en el futuro lo podamos hacer, pero la pregunta que nos hace es si podemos quitar parte de la próstata y tratarlo. Es un concepto muy interesante en el que hemos pensado. Sí, es difícil por cómo la cápsula de la próstata es, porque el revestimiento es como un revestimiento que la cubre entera. Entonces, como no sabes cuál es la extensión del cáncer, a veces va a ser difícil. Quizás te dejes parte del cáncer dentro, pero es un concepto que vayamos a estudiar, pero por todas estas cosas estamos mejorando nuestras técnicas totalmente, pero todavía no hemos llegado. Las técnicas de imagen pueden ayudarnos a navegar en la próstata e identificar, como hacen ahora los neurocirujanos, sí, usar los navegadores. La semana pasada salieron unos estudios sobre imágenes de próstata en 3D, con lo cual la podías ver también por detrás. O sea, se podía ver desde todas partes. Tremendous. And by the way, tremendo, sí. Además, estas imágenes de las que hablas, hay una razón por las que podemos formar a nuestros residentes y médicos en el futuro. No creo que tengamos que formar a los residentes en los quirófanos. Cogeremos estas imágenes, se las daremos a los simuladores, como formamos a los pilotos, y podrán hacer toda la operación antes de entrar en la sala de operaciones. Y porque así se evitan, tienen más horas de formación y tal. Hay muchísimas cosas muy buenas que se acercan. Con los videojuegos nunca podremos operar. Creo que la gente me sigue preguntando, ¿juegas videojuegos? Digo, bueno, la coordinación de las manos es muy importante y cuanto más haces, mejor te vuelves, ¿no? Y mejor funciona. Pero eso viene con la práctica. De eso, ¿no? Yo creo que los cirujanos es más importante que sean hábiles con la inteligencia, digamos, con la capacidad intelectual, con la manera de ver cómo hacer las cosas más que realmente una habilidad manual expresamente, ¿no? Yo creo que la habilidad manual es buena y la coordinación es importante, la coordinación ojo-mano es importante, pero el cerebro es fundamental. Si no hay cerebro no hay buena cirugía. Muy bien. Yo no sé cómo vamos de hora, pero yo creo que no sé si hay algo más que os apetezca discutir o tratar o que queráis decir. Quería hacer un comentario. Todos los centros de cirugía robótica tienen su propia cultura y si ves en los quirófanos, que el paciente sea tuyo, tiene que haber un aspecto humano, ¿no? Estar ahí para tu paciente y operar todo, o sea, estar ahí con él, tener toda la mejor tecnología, tener un equipo y un centro de excelencia es la clave para ganar.
para que el paciente gane. Y algunas cosas de las que vamos viendo es que es muy interesante. Si, por ejemplo, si quitamos un cáncer en una persona mayor, pues evitamos otros problemas después. Es decir, hay muchas cosas que van a venir. Cada cirujano, cada urólogo tendría que hacer cirugía robótica. Pues no, hay que estar comprometido. Tienes que tener muchas cosas que están alrededor del robot. Y para los pacientes, tienes que entrevistarte con distintos médicos para saber qué es lo que te está ocurriendo y que confíes en quien más confianza te dé. Seguro se hacen colaboraciones con los médicos en España. Yo doy la bienvenida y estaré encantado de colaborar con cualquier cirujano. Tenemos en el hospital tenemos una planta específica para esto y tenemos un equipo fantástico y sé que podríamos hacer cosas fantásticas juntos y nos podríamos pasar muy bien y podemos viajar, vosotros venir, yo venir a veros y puede ser una colaboración fantástica. Cada equipo tiene una cultura en España, aunque la mayoría de los equipos, me comentabas, que están en hospitales privados, pero también los hay en públicos. ¿No puede haber un riesgo de que, ya que nos hemos gastado tantísimo dinero, usemos el robot sí o sí, aunque a lo mejor el médico fuera partidario de utilizar otra cosa? No, de hecho... porque es un gasto enorme que hay que justificar. Bueno, pero es un gasto muy rentable la mayor parte de las veces y en todo caso depende. Mi hospital, el equipo de cirugía, pues después de haber hecho algunos casos, no les parece que se deba hacer o no les va bien. Sin embargo, los ginecólogos o los otorrinolaringólogos sí que hacen, los urólogos los que más hacemos. Pero bueno, quiero decir, no es una necesidad el sacarle una rentabilidad fuera de lo que sean pues el manejo ético de los pacientes. Yo creo que no, en absoluto. Es una opción y es una herramienta a disposición de aquellos que crean que pueden beneficiar a sus pacientes, sin duda alguna. No es una cuestión de rentabilidad. Pero sin duda alguna la medicina también pues requiere una eficiencia es decir, el costo-beneficio de los procedimientos que hacemos es un concepto importante en medicina y lo debemos tener presente. Pero no es lo que, digamos, dirige más un poco nuestra actuación con nuestros pacientes, sino más cuestiones de tipo ético y de tipo, en fin, de beneficio para el paciente, sin duda alguna. Un comentario sobre este coste-beneficio. No lo miramos de la manera adecuada. Estamos pensando en una inversión al principio, pero también hay que ver los costes que conllevan cuando alguien tiene metástasis del cáncer, el coste de las vacunas que se ponen, que son cientos de miles de dólares que se gastan aquí y ni siquiera ayudas al paciente en el hecho de que quizás le das 3 o 4 meses, pero ¿qué tipo de 3 o 4 meses le vas a dar la calidad de vida que va a tener? Con lo cual, creo que curar al paciente, verlo, detectarlo pronto y dar largo plazo de beneficios, esto sí que beneficia precio-beneficio, ¿no? Y también diría que en general hoy estamos en el negocio de cuidado de enfermedades, no tanto el cuidado de la salud. Si queremos estar en el cuidado de la salud, tenemos que coger a esta gente antes, cuando tienen 4, 5, 6 años, cuando les hables de la diabetes, de la obesidad, porque todos estos cánceres que vemos, algunos son genéticos y por historial familiar, pero nuestra dieta y nuestro estilo de vida está involucrado. Si queremos eliminar el cáncer, en los pacientes de 50 o 60 no es cuando tienes que empezar a trabajar con ellos. Tienes que invertir tiempo en la prevención y averiguar cómo hacerlo. Así es como vamos a equilibrar esta salud y vamos a tener una población más sana. Por ahora yo seguiría con el cribado, tomaría café y mi vino tinto español. Eso me va a ayudar muchísimo. Pues muchas gracias a los dos. A mí me gustaría simplemente agradecer un poco la invitación a estar aquí. Es un honor, de verdad, sincero, compartir pues este par de días que he estado con el profesor Samadi, que es un gran profesional y alguien del que pues tenemos que aprender. Es una persona admirable. Sí. A mí estar aquí, también ser parte de su comunidad, de la comunidad española del país, y la colaboración que vamos a tener en el futuro será fantástica. No solo es un honor, sino también es un privilegio. Siempre aprendemos los unos de los otros. Se trata de esto. Nuestros pacientes se benefician de este tipo de debates y vamos a tener mucho éxito gracias a estas colaboraciones. Y muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer.